Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Con este podcast quiero transmitirte la salud desde un punto de vista integrativo, donde la alimentación, los hábitos saludables y la salud intestinal juegan un papel fundamental. Si has notado algún síntoma digestivo y quieres saber por dónde empezar, te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia, en martamarmol.com/ebook. Y si quieres que te acompañe en tu caso particular para mejorar tu salud, puedes reservar tu consulta individual en martamarmol.com. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol y en el episodio de hoy vamos a hablar de dieta antiinflamatoria, o mejor dicho, como más me gusta a mí hablarlo, sobre estilo de vida antiinflamatorio, pero para eso vamos a tener que empezar por entender y definir y saber por qué ocurre la inflamación. Entonces, como os decía, lo primero de todo, entender que la inflamación es necesaria y que la inflamación al final es una respuesta innata del cuerpo que ocurre ante un daño, una agresión, un daño celular, pues ya puede ser una lesión, el estrés, una enfermedad, una infección por cualquier agente patógeno, y se caracteriza pues por un aumento del volumen de los vasos, ¿no? Una vasodilatación, y aumenta el flujo sanguíneo, la cantidad de sangre que va al lugar, y también aumentan los mediadores de inflamación. Esto así dicho parece un poco complicado, pero nosotros lo vamos a notar pues por dolor en la zona, por hinchazón, por enrojecimiento, e incluso por calor en la zona en la que ocurre. Si pensamos en un esguince o en una herida, en un arañazo, nos es más sencillo, ¿no? Darnos cuenta que ahí de repente ocurre pues ese aumento de los vasos, ese aumento de sangre que va allí, y por lo tanto pues notamos ese dolor, por supuesto, que se nos hincha, que se nos pone rojo, incluso que si tocamos está caliente. Y esta inflamación, como os decía antes, es necesaria. Sin inflamación no hay reparación de ese tejido, de eso que se ha dañado, y no hay curación. Esta inflamación es el aviso que hace el cuerpo para que empiece a recuperarse, ¿no? Es como la alarma de incendios que pone todo el mecanismo tanto de inflamación, de reparación y de posterior desinflamación para reparar pues aquello que se ha dañado. Hasta aquí todo sería correcto. Entonces, ¿dónde estaría el problema? Bueno, pues el problema es que, más bien, lo normal es que en una situación normal la inflamación pues avisa del daño y, como os decía antes, los mecanismos normales del cuerpo hace que se reparen, se acaba y ya estaría, ¿no? Eso sería un proceso agudo en el que nuestro cuerpo responde adecuadamente, tiene todas las herramientas y todos los procesos ocurren de forma normal. El problema es cuando esta inflamación es constante y se mantiene en el tiempo. Incluso muchas veces pasa a ser desapercibida por nosotros, no porque no sepamos, no porque no la notemos, sino porque no sabemos reconocerla, porque a lo mejor la inflamación afecta a otros órganos, como puede ser el intestino, o incluso una neuroinflamación, y se puede ver reflejada pues con otras cosas como pueden ser neblina mental, cansancio, agotamiento, dolor generalizado, que no nos salgan las palabras, que no seamos productivos, que no durmamos bien. Estas son cosas que a lo mejor pues no notamos tan claras como hemos dicho antes, pues ese dolor, hinchazón, enrojecimiento, no es tan evidente esta inflamación, ¿no? Y no notamos nada inflamado porque la inflamación es más interna, no la notamos físicamente. Y esta inflamación de bajo grado está detrás de muchas, por no decir casi de todas las enfermedades actuales. Hipertensión, diabetes, depresión, gota, de dolores musculares, articulares, infecciones de repetición, ya sean de orina, candidiasis, por tener un sistema inmune debilitado, también en la piel, dermatitis, migrañas y, por supuesto, sin dejar de lado, porque es de lo más frecuente, enfermedades autoinmunes que cursan con una primera hiperpermeabilidad intestinal y, por tanto, inflamación, que es un poco el huevo de la gallina, y muchas veces puede derivar en una enfermedad autoinmune.
¿Cómo podemos saber si hay inflamación? Como hemos dicho ahora, bueno, cuando es aguda, pues lo notamos por estas características que hemos dicho. Pero cuando es crónica, puede haber dolores, porque al final todo dolor viene de una inflamación. Si hay mucosidad, ya sean mocos, pues la típica rinitis en la nariz, mucosidad en las heces, en la garganta, cambio en el flujo vaginal. Las mucosas, que además todas las mucosas del cuerpo están conectadas entre sí, en las mucosas se encuentra gran parte del sistema inmune y es la primera barrera de defensas que tenemos. Por lo tanto, cuando se ve alterada, hay una inflamación. Entonces, bueno, pues si vemos que no mucosidad normal, o sea, no puntual, mejor dicho, sino que sea una mucosidad normal, pues eso, las típicas personas que tienen siempre rinitis, congestión, que tienen mucosidad en las heces, que es una de las cosas que siempre pregunto y que de hecho en el episodio en el que os hablaba de la información que nos dan nuestras cacas, una de las características es saber si cuando nos limpiamos tenemos mucosidad, porque esto nos va a indicar inflamación. Por supuesto también, sin olvidarnos de la piel, que al final es la mucosa, pero que por fuera no es como la piel vuelta, y es el reflejo de todo lo que está ocurriendo en las mucosas. Entonces, si tenemos eczemas, dermatitis, rosáceas, psoriasis, ya nos está indicando que hay una base inflamatoria. Y como os comentaba antes, pues también otros síntomas de agotamiento, tanto cansancio, fatiga crónica, neblina mental, dolores de cabeza o migrañas, alteraciones incluso del estado de ánimo y bueno, ansiedad, depresión, también están relacionados con una neuroinflamación. En todo esto de la inflamación, el intestino tiene un papel fundamental. Y es que al final en el intestino se encuentra gran parte del sistema inmune. Y las mucosas de las que hablábamos antes, es que además tiene sentido, porque es que cada vez que comemos, nuestro cuerpo tiene que pasar ese filtro y detectar si encuentra algo extraño ahí, algo a lo que tenga que activar ese sistema inmune para poder atacarlo. Por lo tanto, cada vez que comemos, nuestro cuerpo tiene que generar una pequeña inflamación que haga de esos policías del sistema inmune, analizando todo lo que entra o no, de lo que permite entrar, de lo que tiene que atacar, entender y reconocer si es algo propio, si es algo extraño, si es algo conocido. Por tanto, es normal que tanto en mucosas como intestino está muy relacionado con sistema inmune y esto con una respuesta inflamatoria. Si tenemos hiperpermeabilidad intestinal, es decir, en un intestino permeable, que las uniones estrechas entre las células del intestino se han dañado y se han abierto, tendremos una menor tolerancia y por lo tanto pues una mayor reacción del sistema inmune ante pues sustancias que van a entrar y van a atravesar esa barrera cuando en condiciones normales no lo harían. Y por lo tanto pues el sistema inmune reacciona pues tanto a bacterias del intestino como a algunos alimentos o algunos tóxicos que ahora veremos que pueden activar esa respuesta inmune y por lo tanto esa inflamación. Y ahora que sabemos todo esto, la pregunta es ¿qué cosas causan inflamación? No solo es la alimentación, que la vamos a ver en profundidad, porque al final este podcast y mi consulta me dedico a esto, pero no podemos aislar y pensar que todo es alimentación, ni que todo se cura, ni que todo lo culpable es lo que comemos, porque somos un conjunto, tenemos que verlo desde la globalidad y por tanto hay muchas cosas que causan inflamación, empezando por tóxicos, exposición a agentes tóxicos que pueden ser un montón de cosas, desde agentes químicos, tanto pues de cosméticos, de productos de limpieza, ambientadores, velas, colonias, todas estas cosas, nuestro cuerpo la puede reconocer o no reconocerlo, mejor dicho, y atacarlo. También de algunos tóxicos que están en la industria alimentaria, ya sean pesticidas, fertilizantes, muchos plásticos que actúan como disruptores hormonales, endocrinos, que lo que hacen, y explica muy bien Nicolás Olea en su libro Libérate de tóxicos, es como que hackean un poco el sistema endocrino y lo vuelven un poco loco. Por lo tanto, todo eso también va a generar inflamación. Y luego, por supuesto, algunos conservantes, colorantes, aditivos, algunos alimentos, aunque por supuesto no en la misma medida. Y bueno, pues otros tóxicos que los vemos más habituales, como el alcohol o el tabaco, pero que no dejan de ser tóxicos. Y bueno, por supuesto, cualquier otro tipo de droga que no lo incluyo, pues porque no es legal, pero tenemos que saberlo. ¿Qué más cosas? Bueno, patógenos, cualquier infección que haya
ya sea una infección bacteriana, una disbiosis, es decir, un desequilibrio en la microbiota intestinal, pero también puede ser un sobrecrecimiento bacteriano, un virus, parásitos. Todo esto lo que va a hacer es, pues activar el sistema inmune para poder atacarlo, y esto genera una inflamación. De hecho, sobre todo en infecciones de virus, están muy relacionadas y se cree que están detrás del origen de muchas de las patologías autoinmunes, como puede ser, por ejemplo, el virus del Epstein-Barr detrás de la causa de la esclerosis múltiple, que por supuesto tiene que ocurrir más cosas, pero bueno, se sabe que está muy relacionado. Estas activaciones de virus o estas infecciones hacen que activar el sistema inmune produzca, sobre todo si no somos capaces, no tenemos esa capacidad inmunitaria de vencer a ese patógeno, de activar el sistema inmune de una manera continua y por lo tanto generar una inflamación crónica de bajo grado. También puede producir inflamación un exceso de grasa, por lo tanto la obesidad, pero cuidado con caer en la trampa de pensar que la falacia de una persona más obesa va a estar enferma sí o sí, porque de hecho, pues personas muy delgadas pueden tener la misma, incluso más inflamación por otras causas, ¿no? Estos son todo causas que pueden ir, que van aumentando y van generando pues más probabilidades, pero no caer por favor en esa trampa que es muy común. También genera inflamación el estrés. Hormonas como el cortisol altera tanto la microbiota como la gestión de la insulina, y por lo tanto esto hace que también aumente la inflamación. La alimentación, no solo lo que comemos, sino cómo lo comemos, cuánto comemos, por supuesto la calidad, el origen, la cantidad de nutrientes y la desnutrición, que va un poquito relacionado ya no solo por lo que comemos, sino por lo que somos capaces de absorber, porque muchas veces en situaciones de inflamación pues no somos capaces de absorber bien los nutrientes, y por lo tanto esta desnutrición nos puede generar también y meternos un poco en la rueda de más inflamación. Una vez que sabemos la teoría, ¿no? Que sabemos cómo funciona la inflamación, sabemos que es necesaria, pero que tenemos que tener las herramientas tanto para generar inflamación y para generar desinflamación, vamos a ver cómo debería ser un estilo de vida antiinflamatorio, ¿no? Que está en nuestras manos, qué podemos hacer para pues mejorar un poco esto. Como os decía siempre, vamos a hablar de alimentación y vamos a hablar lo último, pero no podemos dejar fuera todo el contexto. Incluso pues hacer bien la alimentación y no hacer bien el resto, pues seguramente no nos sirva de mucho, o por lo menos no lo vamos a notar demasiado. Lo primero que tenemos que tener claro es la gestión del estrés. Vivimos en un mundo muy estresado, yo la primera, y tenemos que aprender a gestionar este estrés, que no quiere decir que tengamos que tener cero, sino que tengamos que, pues eso, saberlo gestionar. Ya sea a través de respiraciones, que hay un podcast con Luke Wills en el que hablo de la respiración y nos cuenta cómo la respiración es el arma que mejor tenemos, o más bien la única que tenemos para poder controlar nuestro sistema nervioso autónomo, y que haciendo diferentes tipos de respiraciones pues vamos a conseguir tanto activar como relajar este sistema nervioso. Pero también con técnicas como la meditación, que se ha visto que modula y regula muy bien el estrés, o incluso con terapia psicológica, ¿vale? Gestionar el estrés y bajar esos niveles es fundamental. Hay suplementos, hay cosas que nos pueden ayudar, pero siempre tiene que ser una muleta y una ayuda, nunca una solución. Incluso ya si nos vamos a psicofármacos o incluso pues a la ayuda de un psiquiatra, que en muchas ocasiones es necesaria, pero muchas veces a mí me da la sensación de que lo utilizamos como único recurso y como que no está en nuestras manos, y perdemos esa capacidad de aprender diferentes formas en las que también podemos ayudar a gestionar el estrés. Muy unido a este punto, el descanso. Necesitamos un descanso porque es donde más se va a reparar este sistema inmune, clave en esta regulación de la inflamación. Por lo tanto, las 8-9 horas son fundamentales. Y además, siempre que se pueda, evidentemente si trabajáis a turnos es mucho más complicado, pero siempre que se pueda, que este descanso vaya unido a unos ciclos circadianos, es decir, que nos vayamos a dormir cuando el sol se va, que empecemos a atenuar esa luz cuando el sol se está poniendo,
y que intentemos activarnos y tener nuestra mayor actividad en las horas en las que hay luz. Y por supuesto exponernos a la luz. Aunque no nos podamos exponer al sol o ponernos en invierno, intentar sí estar en contacto con la luz del sol, ya sea a través de la ventana, o intentar, subir la ventana y bajarla la persiana cuando hay luz y bajarla cuando ya no hay luz, y por lo tanto pues intentar conectar ese descanso con esas horas de no luz. Por supuesto, el contacto con la naturaleza, los famosos baños de bosque. Somos animales, necesitamos estar en contacto con la naturaleza y eso nos va a ayudar tanto al descanso como a la gestión del estrés. Por lo tanto, siempre que se pueda, estar en contacto con la naturaleza, y cuanto más, mejor. Es decir, no solo ir a pasear, sino que intentar conectar, tocar. En los baños de bosque, una de las cosas que tiene es intentar andar con los pies, estar en contacto con el suelo, con el césped, con la tierra. Y por eso a mí me gusta tanto ir descalza. Es una sensación distinta, y en la naturaleza también. Aunque esto parezca muy místico, está demostrado. Hay muchísimos estudios que es de las terapias que más reparan en cualquier aspecto, en cualquier enfermedad, los baños de bosque. Y unido también a todo esto, el movimiento. Al final somos animales que necesitan estar en movimiento. No solo consiste en ir al gimnasio y entrenar, sino que en el día a día nuestros días sean movidos. Es decir, yo puedo ir al gimnasio 1 hora a entrenar y luego estar sentada 12 horas delante del ordenador. Esto no sería una vida activa, por mucho que yo haya hecho deporte y entrenado 1 hora al día, ¿vale? Al final necesitamos estar en continuo movimiento. Para eso, si tu trabajo es muy sedentario, aprovecha llamadas de teléfono para moverte. Aprovecha, si puedes, subir a escaleras siempre que puedas. Intenta ir caminando a todos los sitios que puedas. Intenta levantarte cada hora y algo, y mover las piernas, hacer sentadillas, mover todo el cuerpo, estirarte. Es decir, estar en movimiento continuo. Y luego ya por último, y no por eso menos importante, y es donde más me voy a extender, vamos a hablar de alimentación. Sobre esto siempre hay muchas discusiones, si existe una alimentación antiinflamatoria o no. Y es que en realidad no. Una alimentación saludable debe ser una alimentación antiinflamatoria. O sea, no existe una alimentación saludable por un lado y una antiinflamatoria por otro. Toda alimentación tiene que ayudarnos a tener los nutrientes suficientes como para gestionar una inflamación, es decir, resolverla, como unos nutrientes suficientes que no te inflamen. Por lo tanto, toda alimentación saludable debería ser antiinflamatoria. Por eso siempre hay estas críticas de ¿existe la alimentación antiinflamatoria o no? Bueno, sí que es verdad que ahora veremos que se pueden poner muchos dependes, pero es cierto que una alimentación general saludable debería cumplir siempre estas características. Entonces, partiendo de la base que la base de nuestra alimentación tiene que ser alimentos, tienen que ser materias primas, ¿vale? No productos. Y por tanto, muchas veces a mí esto se me olvida recalcarlo, y por tanto hay que focalizarse en que todas las cosas que sean productos hay que evitarlo lo máximo posible. Evidentemente hay excepciones, hay productos que están bien y que la industria nos facilita su acceso y son productos, pero tienen una muy poca manipulación y sobre todo no tienen componentes añadidos completamente innecesarios. Pero la base de nuestra alimentación deberían ser alimentos de origen vegetal, pues ya sean frutas, verduras, hortalizas, tubérculos, y una menor parte, pero que tenga una carga suficiente, proteínas que sean de origen, tanto, en este caso vamos a poner las animales destacándolas, carne, pescado, huevos, y todo esto con una gran cantidad de grasa, pues ya sean aceitunas, pescado azul, aguacate. En la carne no me quiero enrollar mucho porque tengo pensado hacer un episodio del podcast hablando sobre la carne en concreto, pero por supuesto no podemos meter toda la carne en el mismo saco. No podemos pensar que unas salchichas Frankfurt son lo mismo que una carne de pasto, ¿vale? Por tanto, evidentemente, cuando yo hablo de carne, hablo de pescado, hablo de huevos, hablo de alimentos de calidad. Como la cantidad que tenemos que tomar no es muchísima, yo prefiero que gastemos dinero en calidad y que prioricemos otras cosas en el día a día, y que cuando comamos carne la comamos de buen origen y que nos aporte buena calidad.
Porque si consumimos carne que va a ser, que va a tener grasa y que va a ser, carne de mala calidad, va a tener pues alimentos proinflamatorios, ¿vale? Por lo tanto, necesitamos que esta carne, si estamos hablando de una alimentación antiinflamatoria, tenga todos los nutrientes que necesitamos para ser capaces de resolver esa inflamación. Por lo tanto, es importantísimo la calidad de este tipo de alimentos. Hay algunos alimentos que sí que deberíamos evitar, reducir, en algunos casos eliminar, como pueden ser, pues como hemos dicho antes, todos los alimentos procesados, evitar trigo, harinas refinadas, azúcar, aceites vegetales que son proinflamatorios, como pues el aceite de palma, de girasol, de colza, el alcohol. Y luego también grasas de mala calidad, grasas hidrogenadas, como pueden ser la margarina o cosas de estas. Por favor, siempre mantequilla, muchísimo mejor. Luego hay algunos alimentos que van a depender, y yo esto, dependiendo de la persona, a quién me enfrente, en qué situación estemos, vamos a eliminarlo, reducirlo o incluso mantenerlo, ¿vale? Como pueden ser los lácteos. Los lácteos se retiran no por la lactosa, como mucha gente cree, sino por la caseína, que es la proteína de la leche de vaca. Por lo tanto, en algunos casos sí que se va a quitar a lo mejor la leche de vaca o los productos que derivan de la vaca, pero se pueden mantener o dependiendo de la cantidad, de cabra o de oveja. Como os digo, esto va a depender mucho de cada persona y no puede ser general, pero yo lo menciono porque es una de las cosas que se puede utilizar como herramienta. Lo mismo ocurre con legumbres o con cereales. Primero las legumbres. Las legumbres tienen antinutrientes, que son pues sustancias que van a evitar la absorción de algunos nutrientes, y que esto hace que muchas veces no sean del todo digeribles o que sienten mal, incluso que inflamen. ¿Y esto de qué va a depender? Pues de cómo estén los estados de nuestros intestinos. Si estamos con una inflamación y con una alteración del sistema inmune muy elevada, pues muchas veces hay que retirar las legumbres, sobre todo hasta que arreglemos ese intestino, hasta que lo reparemos. Y por supuesto, siempre que consumamos legumbres, intentar pues que se remojen, que se germinen, que estén en una forma más digerible para nosotros. Con los cereales ocurre algo parecido, y es que tanto los cereales, como puede ser el trigo que le hemos retirado, pero espelta, centeno, arroz, mijo, tanto como pseudocereales, como el trigo sarraceno, la quinoa, no deberían ser alimentos que estén en nuestro día a día de forma constante. Y esto es uno de los problemas que sí que encontramos, que mucha gente pues desayuna pan, come pasta, cena tortitas. Entonces, no es que sean malos, sino que muchas veces nos excedemos en su consumo y pues va a depender del contexto y de la situación en la que estemos. Pero pues estos hidratos de carbono que normalmente consumimos a base de cereales pueden ser también adquiridos en la alimentación a base de tubérculos como la patata, la yuca, el boniato, o de algunas verduras más como la zanahoria o la calabaza. Incluso todas las frutas y el resto de verduras también son ricas en hidratos de carbono, no tanto, pero también son fuente de hidratos de carbono. Y por supuesto sí que tenemos que meter, y aquí le voy a hacer una mención especial a la grasa. Esta grasa de la que siempre os he hablado y tengo varios episodios hablando sobre ella y a la que tanto se ha demonizado, y va a ser una gran aliada en la bajada de la inflamación. Primero porque nos ayuda tanto a la gestión hormonal, se necesitan para las hormonas, como a la gestión microbiana de la microbiota intestinal y a modular la inflamación y la saciedad. El pescado azul, de pequeño tamaño, ¿vale? Eso también os hablaré en otro podcast. Quiero hablaros de cómo elegir el pescado azul. Pero pescado azul de pequeño tamaño, sardinas, caballa, boquerones, anchoas, pero también aceitunas, intentando que las aceitunas no tengan glutamato monosódico o potenciador en sabor, porque es un aditivo que les añaden para que sepan más, pero también aguacate, frutos secos y la propia grasa que viene en algunas carnes, en el huevo, en los lácteos. ¿Por qué es importante el aporte de grasa? Sobre todo por el balance omega 3, omega 6. El omega 3 y el omega 6 son ácidos grasos esenciales, es decir, los tenemos que consumir a través de la alimentación y van a ser gran parte de esta respuesta inflamatoria y antiinflamatoria. ¿Por qué digo esto? Cuando se inflama necesitamos los omega 6.
Y cuando desinflamamos necesitamos tanto omega 6 como omega 3. Y como os he dicho antes, la inflamación es necesaria, por lo tanto vamos a necesitar de los dos tipos. ¿Qué ocurre? Que necesitaríamos tener un balance más o menos de 1:1, es decir, la misma cantidad de omega 3 por la misma cantidad de omega 6. Por la alimentación en la dieta actual que tenemos, el consumo de omega 6 está disparado, ya que consumimos pues, muchos aceites vegetales refinados, aunque todo el mundo diga que ellos no lo consumen, pues al final está en productos y se consumen en más cantidad. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer, como os he dicho antes, es evitar a que estos alimentos ricos en omega 6 y consumir los de omega 3. También se puede suplementar, ¿vale? Pero lo que no tiene sentido es seguir consumiendo ese omega 6 y suplementarnos con un suplemento de omega 3. No tiene mucho sentido, ¿vale? Es decir, ambos son necesarios, pero para poder equilibrar esa balanza de omega 3 omega 6, necesitamos consumir más omega 3 que encontramos en pescado azul, en semillas de chía, en semillas de lino, ¿vale? También podemos consumir sustancias antiinflamatorias, pues sobre todo las especias, cúrcuma, jengibre, clavo, canela, orégano, tomillo. Seguro que me dejo alguna importante, pero sobre todo estas son las que me vienen a la cabeza, tanto en alimentos como para darles sabor, como en infusiones, aceites esenciales, hay muchas maneras. Y como hablábamos antes, pues también intentar que en los alimentos reducir el consumo de tóxico lo máximo posible. No hace falta que todas las verduras y las frutas sean ecológicas. Primero porque yo sé que es un coste económico mayor. Muchas veces simplemente con hacer unos buenos lavados bien es suficiente. Y a lo mejor, pues detectar aquellas frutas que están más contaminadas y esas lavarlas mejor, como pueden ser las fresas, por ejemplo. Intentar no consumir alimentos con aditivos, colorantes, sobre todo cuando no son nada necesarios. Intentar evitar los plásticos, tanto en la alimentación como en el uso en casa. Por ejemplo, los tuppers que usemos, intentar que sean de cristal. No te agobies si de momento hay cosas de estas que no cumples. No hace falta que las cumplas todas mañana, sino que, pues que lo tengas en cuenta y que a lo mejor, pues la próxima vez que te vayas a comprar tuppers, que los compres de cristal. Es una mayor inversión, pero te aseguro que duran más y son mejores para tu salud. Pero además de todo esto, ya para concluir, hay otras cosas sobre cómo comemos, ya no tanto qué comemos, sino cómo lo hacemos, que también nos va a ayudar a bajar esta inflamación. Sobre todo si estamos en un momento de mucha inflamación, nos va a ayudar a tener alimentos más digeridos, por lo tanto más cocinados. Al final, cocinando lo que hacemos es predigerir un poquito los alimentos. Espaciar comidas, porque como os decía antes, cada vez que comemos hay una pequeña inflamación. Por tanto, distanciar esas comidas, hacer 3 comidas al día máximo, nos va a ayudar también a bajar un poquito la inflamación. Comer de manera consciente y tranquilos también nos va a ayudar. Masticar lo suficiente. No comer, o no beber, mejor dicho, agua durante las comidas también nos va a ayudar a que esa digestión sea más fácil. Y por lo tanto, pues hacemos toda una cadena de dominó, ¿no? Si la digestión es más sencilla, digerimos mejor, nuestro sistema inmune se va a alterar menos y por lo tanto vamos a bajar la inflamación. Pues lo que os decía antes, comer tranquilos, masticando, no beber agua. Todo esto va a ayudar muchísimo a que la digestión se haga de la mejor manera posible. Creo que con esto he hecho un buen repaso a lo que es la inflamación, a cómo la notamos, de dónde viene y cómo podemos gestionarla. Pero por supuesto, si te encuentras identificado con alguno de estos aspectos y crees que tienes una inflamación activa o incluso una lesión, que esto muchas veces no nos damos cuenta, qué hacer ante una lesión. Esto, pues a medida que hablo me doy cuenta de que puedo hacer más episodios. También es importante saber qué hacer, qué tomar, porque tenemos que ayudar y dar todas las herramientas y todos los nutrientes a nuestro cuerpo para que pueda gestionar esa desinflamación, ¿no? de un tejido en concreto o del cuerpo en general. Por supuesto, no es de la noche a la mañana, no es tomarnos un ibuprofeno. De hecho, no lo he mencionado porque no me he querido meter mucho en esto, pero cuando tomamos un ibuprofeno lo que hacemos es cortar
esa cadena de inflamación, desinflamación. Por lo tanto, lo que estamos a veces es perpetuando esa inflamación crónica, como puede ocurrir pues a mujeres que les duele siempre la regla. Siempre que tomemos ibuprofeno de manera continua y estamos perpetuando ese dolor y muchas veces pues no dejando que se resuelva bien esa inflamación. Sin culpa, porque muchas veces pues es que no nos queda otra y si nos duele pues oye. Pero sabiendo, sin culpa, pero sabiendo que son cosas que se pueden mejorar y que existe herramientas y cosas que se pueden hacer desde el estilo de vida para mejorar esos síntomas. Así que hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya servido, te haya gustado y como siempre, si crees que esto le puede servir a alguien, puedes compartir este contenido con tus amigos, tus familiares, tus redes sociales y me puedes dar a me gusta en Spotify, suscribirte en YouTube, en iVoox, cualquiera de estas plataformas tiene para poder valorar y así me ayudas a llegar a más gente y a poder seguir creando este contenido. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.